¿Qué vamos a meditar hoy? Anabe Joach. Es una oración sumamente poderosa. ¿Por qué es tan poderosa? Bien, para eso tenemos que ir al árbol de la vida. Las 7 frases de Anabe Joach conectan todos los niveles inferiores del árbol de la vida. Hesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Los 7 niveles inferiores están representados en esta oración Anabe Joach. Hesed, Geburah, Tiferet, lo ves aquí a la izquierda, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Es una obra de arte esta oración, para que vean la importancia de conexión que representa esta oración. Así que vamos a comenzar. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, sobre las rodillas o sobre una mesa. Mujeres en su periodo menstrual, no hagan esta meditación. Pueden observarla, pero no hacer todo el proceso. Novatos también pueden observar, pero no hacer el proceso porque es intenso lo que haremos. Vamos a inspirar profundamente. Una vez más. Una vez más, inspiramos profundamente. Ahora vamos a visualizarnos dentro de una estrella de David, de color dorada como los rayos del sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro vamos a visualizarnos como un haz de luz blanco. Es la esencia de nuestra alma, nuestros 3 niveles básicos de alma, Nefesh, Ruach y Neshama, exaltados en esta luz blanca dentro de la estrella de David que te envuelve. Te ves dentro de la estrella. Y vamos a comenzar a meditar. Vamos a ir llamando frase a frase con sus iniciales para conectar profundamente con los secretos de cada una de estas frases. Para ir conectando cada una de estas dimensiones a nuestro plano físico, para descender todas esas bendiciones de cada una de estas sefirot, cada una de estas bendiciones. Vamos a convocar enfrente de nosotros a una nueva estrella de David, de color dorado, tan grande como la nuestra, y vamos a llamar a la primera frase de Anabe Joach en sus iniciales. Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tab, Sadi. Abres los ojos, mira como un bloque estas letras. Cierra los ojos, las vas a ver en tu mente en color blanco y las vas a ver iluminadas con esa llamita. Ahora entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. La energía de la dimensión de Hesed está ahora materializándose en nuestro hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que llueven y se imantan sobre nuestra alma, conectando esa energía de Hesed, de bondad, de esta dimensión en nuestra alma. Convocamos a una nueva estrella de David
de color dorada, tan grande como la nuestra. Y en el centro vamos a convocar a la segunda frase de Anamejoaj. En sus iniciales de cada palabra, Kuf, Resh, Ain, Shin, Tet, Nun. Esta frase literalmente dice Kra Satan, la rotura del Satán, la rotura de la división. Nos conecta con la fuerza de Geburah para hacer esa rotura, para salir de la dualidad que presenta el plano, en armonía con el universo. Vas a abrir los ojos y mirar cada una de estas letras como un bloque. Cierra los ojos y vas a ver este bloque totalmente iluminado, cada letra iluminada. Y vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón. Baja al hígado, ilumina el hígado. Y la energía de Geburah, del límite, del rigor, y de Kra Satan, la rotura de las divisiones, se está materializando en nuestro hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra aura, sobre nuestra alma, imantándose y llenándonos de toda esta energía de Kra Satan, de fortaleza, de disciplina, de rigor para avanzar, para romper con malos decretos. Inspiramos profundamente. Y vamos a convocar ahora a una nueva estrella de David, de color dorada como los rayos del sol, tan grande como la nuestra. Y dentro de ella vamos a convocar a la tercera frase de Anamejoaj, siguiendo las iniciales de cada palabra. Y vemos Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin. Tiferet, la unidad, el yo, la esencia, el amor, nuestra máxima conexión con la divinidad. Eso vamos a conectar con Tiferet. Abre los ojos, visualiza estas letras y vamos a verlas como un bloque, la ves en tu mente y la vemos iluminada, cada una de las letras con esa llamita. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y se va materializando en nuestro hígado esta energía de la unidad, de el amor. Ahava, amor, la esencia que nos conecta con la unidad, con la divinidad. Yud-Hei Vav-Hei es también el nombre de esta dimensión, es decir, estamos en unidad con el Creador. Toda esta energía de Tiferet se va materializando en nuestro hígado para que la podamos experimentar aquí y ahora. Esa energía sube del hígado al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a imantarse sobre nuestra alma, generando una altísima vibración en todos los niveles de nuestra alma, generando esa unidad,
esa unidad con el Eterno, con Yud Hei Vav Hei, con el yo, con la esencia. Convocamos a una nueva estrella enfrente de nosotros y vamos a convocar a la cuarta frase de Navejoaj. La Sefirá Netzach. Nos conecta con la capacidad creadora, la intuición creadora, la manifestación a través de las bellas artes, que no son más que un reflejo de la divinidad, porque las bellas artes codifican a través de la geometría, del color, del sonido, la unidad con la divinidad. Convocamos enfrente de nosotros una nueva estrella de David de color dorada y en el centro vamos a ver las letras de la frase de Tiferet de Navejoaj en sus iniciales, Bet Tet Resh Sadi Tav Gimel. Abre los ojos, observa toda esta frase, esas letras como una unidad. Cierras los ojos, las vas a visualizar en tu mente en color blanco y las vas a ver iluminadas. Ahora entrelazas esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Y sentimos materializarse en nuestro hígado esa intuición creadora, esas bellas artes, ese amor por la belleza que no es nada más ni nada menos que la esencia divina vibrando en todos nosotros, materializando esta energía. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que se van a imantar sobre nuestra alma, generando una altísima vibración y conectándonos directamente a la intuición divina para ver la belleza de la creación en cada uno de nuestros actos. La intuición de la bella arte, de la bella vida. Convocamos ahora una nueva estrella enfrente de nosotros. Donde vamos a convocar a la quinta frase de Navejoaj que conecta con la Sefirat Od, que nos une también a la intuición, a la creación, pero a través de la palabra. La poderosa palabra que crea realidades, que vibra en co-creación. Si supiéramos el poder de la palabra, si lo entendiéramos de verdad, cuidaríamos mucho lo que decimos. Tú estás en condiciones de entenderlo, así que te sugiero que comiences a cuidar, a nutrir lo que dices, porque eres co-creador, co-creadora de tu realidad, que es la realidad de todos. Convocamos a la estrella de color dorado y en el centro llamamos a la frase, quinta frase, Od, en sus iniciales,
Het Kuf Bet Tet Nun Ein. Nos conecta con la intuición creadora a través de la palabra, de Od, de la Sefirá Od. Observa estas letras, abre los ojos y las ves como un bloque. Cierras los ojos, las ves en tu mente en color blanco y las ves iluminadas. Y ahora entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que funciona como pantalla y se va a conectar con nuestra estrella. Y esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, baja el hígado. Cargamos potentemente la intención creadora de la palabra para que tomes conciencia plena de lo que sale de tu boca, porque crea tu realidad más de lo que imaginas. Materializándose en nuestro hígado esta energía de Od, la intuición creadora a través de la palabra. Volvemos a subir al corazón, iluminamos el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma, imantándose en todos los niveles de nuestra alma, generando una altísima vibración que nos unifica a la intención creadora, a la intuición creadora, a través de la palabra. Convocamos ahora a la siguiente frase, a la sexta frase de Namejoaj, que corresponde a la Sefirá Yesod, el ego, el fundamento. El cual en algún estado de desequilibrio ya sabemos que nos separa de toda unidad, sea por exceso o por defecto, de modo que el fundamento debe estar en equilibrio. Es también la fuerza, el deseo de superación, el deseo de alcanzar metas, desafíos. Vamos a conectar con esa fuerza, ese deseo, para poner en equilibrio esta dimensión en nuestra alma. Conectamos con la sexta frase de Namejoaj, Yesod, a través de las iniciales de cada palabra. En la estrella que está frente a nosotros, de color dorada como los rayos del sol, vemos en el centro las letras Yud, Gimel, Lamed, P, Zain, Kuf. Abre los ojos, mira como un bloque todas estas letras. Cierra los ojos, las ves en blanco en tu mente y las iluminamos con una llamita. Ahora entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y se va materializando en nuestro hígado esta esencia, esta fuerza creadora, este impulso del Yesod, del ego, del fundamento,
la potencia que necesitamos para desafiarnos en este plano, pero equilibrada, entendiendo que somos parte de un todo y que somos funcionales a ese todo y porque podemos alcanzar todo lo que deseamos siempre y cuando estemos unidos a la totalidad. Y todo eso se está materializando en nuestro hígado. Esa luz del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que llueven sobre nuestra alma, imantándose y generando una altísima vibración que nos unifica al árbol de la vida, nos equilibra el ego para desear más, pero también para dar más, para ser parte del todo, siendo útiles a toda la humanidad. Vamos a convocar a la séptima frase de Navejoaj, que conecta con Malhud, con este mundo físico, con nuestra dimensión, con la esencia del tener. Ya hemos equilibrado y hemos activado todas las capacidades de hacer y de ser. Aquí estamos en la dimensión del experimentar y del tener. Vamos a conectar con esa energía de tener, pero siempre en equilibrio con el universo, con nuestro dar y recibir. Convocamos en la estrella de David, que está enfrente de nosotros de color dorada como los rayos del sol, a la séptima frase de Navejoaj al nivel de Malhut, y lo hacemos a través de las iniciales de sus letras de cada palabra. Convocamos a la Jin, Kuf, Vav, Sadi, Yud, Taf. Abre los ojos, visualiza este código como un bloque, todas estas letras. Cierra los ojos y las vas a visualizar en tu mente en color blanco. Y ahora entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y vamos materializando en el hígado esta energía en equilibrio con el universo para tener, para experimentar en este plano físico todo lo que seas capaz de crear. En equilibrio con la esencia. Del hígado sube al corazón esta luz e ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma, imantándose completamente, generando esta energía para experimentar en este plano físico todo lo que podamos crear, en armonía con el universo, en armonía con la esencia divina. Habiendo cargado nuestra alma en toda esta esencia creadora que nos conecta a las 7 frases de
estos códigos ocultos, también dentro de Navejoag, que nos van a dar el poder de crear la nueva realidad a partir de hoy, para nuestra vida y para la humanidad entera. Solo observa línea por línea. Tu alma hará todo el trabajo de traducir todo esto. Cierra los ojos y vas a sentir como todo este bloque de letras emana una fuerza, una luz que impacta sobre tu alma, equilibrando todo ese equilibrio, conectando y exaltando las 7 dimensiones de Navejoag, Geset Geburat Tiferet, Netzat Od Yesod y Malhut, para que seas co-creador de este plano en armonía con el universo y todos tus deseos sean creados. Pero ten presente que eres absolutamente responsable de cada resultado. Por lo que disfruta del dar, sonríe, vive feliz y en paz. Y todo fluirá en armonía. Vive en conexión. Esa armonía, esa capacidad de resolver toda situación ante ti y de modificar toda situación ante ti que has activado, se la vamos a compartir al mundo entero, a cada alma del mundo, para equilibrar las 7 dimensiones que hoy están desactivadas, desequilibradas en la humanidad, para traer unidad y conexión a las almas del mundo, para que comiencen a crear su realidad en base a su amor y a su capacidad de dar y su capacidad de recibir, en armonía con el Creador, la esencia divina y el universo. Vamos a formar un gran círculo donde vamos a llamar al planeta Tierra en el centro y vamos a compartir desde nuestro corazón un haz de luz de color plateado que va a impactar sobre la superficie terrestre para cargar a toda la humanidad. Así que visualizamos este planeta Tierra en el centro y desde nuestro corazón vamos a proyectar como un gran reflector un haz de luz plateado sobre la Tierra. Lo proyectamos ahora y vemos cómo esa luz impacta sobre la superficie terrestre generando una altísima vibración, una bruma plateada de Geset puro que inunda todo el planeta y se funde en cada alma del mundo. Y en esa energía va nuestra intención de que la humanidad encuentre el equilibrio, encuentre su capacidad de conexión, encuentre su divinidad oculta en su esencia. Y liberamos las mentes, los corazones de toda la humanidad, de todo rigor. Limpiamos las mentes de todo pensamiento de mezquindad, de temor, de miedo. Porque el miedo solo existe por la ausencia de la divinidad, por desconocer quién somos, quién es cada uno y quiénes somos como humanidad. Vamos a convocar a Metatron, Sandalfón y el alma del Mesías para que con su poder, con su influencia, canalicen esta energía a cada alma y a través de los guías espirituales de cada alma reciban este paquete de energía de estas 7 dimensiones y se activen en su cerebro, sus corazones, sus hígados y sus almas vibren en absoluta abundancia en este plano que no es más ni menos que estar en conexión con Yud Hei Vav Hei.
Y vemos toda la humanidad brillando en esta luz plateada y cada alma completamente activada, nivelada en sus 7 dimensiones, para que les permitan experimentar y crear su realidad y la realidad de toda la humanidad, alineada con la esencia divina. Y viendo esta energía activada en cada alma del mundo, vamos a comenzar a respirar profundamente. Para ir volviendo a nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente y sentimos nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente. Ya nos sentimos totalmente integrados en nuestro cuerpo, totalmente energizado. Inspiramos una vez más. Y abrimos los ojos.